Bien, muchas gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Nos toca iniciar la semana laboral en este diplomado platicando acerca de un tema en particular que es el del presupuesto participativo. Si la memoria no me falla, ya estuvimos antes en otra sesión, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Bueno, pues Sí, digamos sí, las reglas generales de la sesión, pues no las vamos a repetir porque ustedes ya las conocen. Entonces vamos a ir entrando en materia. Bueno, solamente recordándoles pues lo que ya hemos comentado, ¿no? Que me den la oportunidad de ir avanzando y dejaremos un espacio desde luego para preguntas, si es posible ofrecer respuestas y hacer comentarios. Bien, pues quisiera empezar contextualizando que el presupuesto participativo es una de las figuras propias de la democracia participativa. Recordarán ustedes que platicábamos en alguna de nuestras sesiones iniciales la diferencia entre democracia participativa, democracia representativa y democracia deliberativa. En la representativa elegimos representantes, en la participativa la ciudadanía toma de manera inmediata y directa una decisión y en la eh, deliberativa abona, aporta elementos para la toma de esa decisión. Esta semana, déjenles pongo la liga. Permítame un segundo. Ah, aquí está. Este sábado, en el periódico La Crónica, me publicaron una pequeña columna justamente sobre esto, sobre democracia deliberativa y parlamento abierto, y se los puse en el chat por si pudiera ser de su interés. Pero decíamos, lo que califica a la democracia participativa es que es la ciudadanía la que toma de manera inmediata la decisión. Eso nos plantea una serie de problemas, bueno, de cuestiones, ¿no? Que tenemos que analizar cuando hablamos de los mecanismos de la democracia participativa. El primero de ellos tiene que ver con la extensión de esta posibilidad, porque nosotros hemos planteado, bueno, yo he planteado aquí que la democracia representativa no es sustituible, ¿no? Que en el modelo actual que tenemos en el estado actual, no podemos dejar de pensar en democracia representativa. Esto es que no se puede sustituir a la democracia representativa por mecanismos en los cuales la ciudadanía tomemos de manera inmediata y directa todas las decisiones o todas las determinaciones. Entonces, una primera pregunta a responder es, ¿qué decisiones podemos tomar? O dicho de otra manera, ¿qué decisiones están al alcance de una mayoría ciudadana? Mayoría ciudadana que necesariamente es temporal, limitada. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que la decisión que tomemos hoy puede ser distinta de la que hubiéramos tomado hace 10 años o de la que tomaríamos dentro de 5, por innúmeras razones. La primera de ellas, por el ambiente político, ¿no? O sea, el ambiente político, desde luego, nos influye y también nosotros lo influimos, o sea, es, digamos, una relación recíproca, pero claro, el ambiente político determina eso. En segundo momento, la información con la que se cuenta. Desde luego no estoy apelando a la, eh,
a la idea aquella que se volvió tan famosa hace algunos años, ¿no? Del votante racional. Claro, en nuestras decisiones como votantes, como ciudadanas y ciudadanos que participamos en la cosa política, hay un elemento de racionalidad. O sea, vamos, eso no se puede eliminar, ¿no? Pero también hay elementos de irracionalidad, elementos emotivos. Esto es absolutamente claro. Ahora bien, eh, esa, digamos, es una primera limitante. Una segunda limitante tiene que ver con que si mantenemos la posibilidad, si mantenemos la existencia de un gobierno representativo, porque, insisto, eso no lo podemos eliminar. Entonces, si mantenemos la existencia de un gobierno representativo, ¿qué vamos a dejar a la decisión ciudadana y qué vamos a dejar a la decisión de ese gobierno? Que además, por algo lo elegimos, ¿no? Cuando en México se retomaron estas figuras de la democracia participativa, estoy pensando en los años 2012 a 2014, se presentó una discusión que tiene algunos elementos que vale la pena retomar. Y entonces, por parte de quienes se oponían a estas figuras, decían, oye, es que si ya votamos por gobernantes, ¿por qué nos tienen que preguntar? Ellas y ellos son quienes tienen que tomar la decisión, por eso los elegimos. Ahora, esta es una postura que tiene, vamos, que amerita un análisis con cierto cuidado, ¿no? Porque en un primer momento es cierto, la existencia de mecanismos de democracia representativa nos recuerdan que lo que tenemos es el surgimiento de una clase política, ¿no? Y que esa clase política que se dedica profesionalmente, pues a hacer política, ¿no? Y que se supone se forma para eso, para la toma de decisiones políticas, o sea, para la toma de decisiones públicas. Y que por lo tanto se dice, no tendría por qué estarnos preguntando, ¿no? Porque para eso los elegimos. Por, otro elemento que se plantea en esta postura crítica tiene que ver con que nosotros como ciudadanas o ciudadanos no sabemos, no conocemos a profundidad acerca de los temas que se nos consultan. Primera, porque no pertenecemos a esa clase política, y lo digo, cuando digo aquí clase política, lo digo sin un dejo de, es que la clase política, no, sino, o sea, en este sentido, ¿no? De la existencia de un grupo de personas que se ha venido formando y se ha venido preparando para la toma de decisiones públicas. Entonces, nosotros no pertenecemos a esa clase, y nuestra formación, nuestras inquietudes, no, nuestras habilidades no van por ese lado. Entonces, oiga, a mí, ¿por qué me preguntan? Yo soy un señor que soy un tendero, yo tengo una tienda, a mí, pregúntenme de la inflación, pero no de esto. Oiga, ¿por qué me preguntan a mí? Yo soy contadora, yo tengo mi despacho y llevo declaraciones y presupuestos. Oiga, ¿por qué me preguntan a mí? Yo soy profesor de sociología en la preparatoria, no, a mí no me pregunten esas cosas. Para eso votamos por quien toma la decisión. Porque yo no tengo la información, porque yo no tengo los métodos de análisis, porque yo no soy capaz de ver los posibles efectos colaterales o a largo plazo. Simple y sencillamente porque no me dedico a esto, me dedico a otras cosas, ¿no? Una tercera pregunta que esto plantea es, ¿todo puede ser sujeto a la decisión de la ciudadanía? O sea, o dicho de otra manera, cualquier cosa es consultable. Cuando pensamos en materia de presupuesto participativo, ¿todo el presupuesto es consultable? ¿O cuáles son los límites de esto? Pero eso ahorita lo vamos a ver. Estoy planteando, digamos, las preguntas generales, ¿no? Y una quinta pregunta que es muy relevante, es ¿quién puede consultar? ¿Quién puede llamar quién puede convocar al ejercicio de democracia participativa? ¿No? Entonces, digamos que ahí hay dos posturas.
Hay una postura que podríamos decir, enunciarla como ciudadana radical, que dice, solo la ciudadanía debe poder convocar a ejercicios de democracia participativa. Acuérdense que estamos hablando de democracia participativa, no vamos a hablar hoy nada de la deliberativa. Solo la ciudadanía puede convocar a mecanismos de democracia participativa. ¿Por qué? Porque son mecanismos ciudadanos, ¿no? Si son mecanismos ciudadanos, la clave radica no solamente en que solo la ciudadanía puede, en que sea la ciudadanía quien decida el fondo del asunto, sino que incluso la ciudadanía determine la agenda. Y seamos nosotros, en tantos ciudadanos, quienes podamos decidir qué cosas nos parece relevante que se nos pregunte y cuáles no. Ahora, desde luego esto plantea un problema que es ok, pero ¿cuántos? O sea, basta con que una persona diga yo creo que se debe de consultar, o sea, basta con que una sola ciudadana, perdón, un solo ciudadano diga yo creo que esto se debería consultar, o se necesita una porción del cuerpo electoral, digamos, de la lista nominal o del padrón electoral, que sea quienes digan, no, es que nosotros sentimos o percibimos que este es un tema que se debe de consultar. Hay una segunda postura, digamos, menos radical, que dice, bueno, sí, desde luego, la ciudadanía puede convocar, pero también la autoridad. También puede ser la autoridad la que diga, bueno, a mí me parece que en este punto, en este tema, se requiere la decisión ciudadana. La crítica que recibe esta segunda postura, que ha sido desde luego criticada, la crítica que recibe esta segunda postura tiene que ver con el hecho de decir, bueno, es que si le dejamos a las autoridades la posibilidad de convocar, les estamos facultando a imponerle agenda a la ciudadanía, ¿no? Porque entonces es la autoridad la que está diciendo estos y estos y estos temas a mí me parecen importantes. Oiga, pero a la ciudadanía no, pues me vale, pero a mí sí me parecen importantes. Y la segunda crítica que recibe esta postura es que la autoridad podría utilizar los mecanismos de participación ciudadana no tanto para pulsar la sensibilidad social, sino como un mecanismo de legitimación de una decisión ya tomada, ¿no? O sea, te pregunto no tanto porque me interese tu respuesta, ya sé tu respuesta, sino para legitimar esa respuesta que yo voy a tomar, esa decisión que yo voy a tomar. Ya sé que me vas a decir que sí o ya sé que me vas a decir que no. O sea, ya sé la respuesta, pero lo que quiero es que vean que pregunté, ¿no? Legitimé mi decisión. Sobre todo cuando se trata de decisiones que pueden tener un costo político. Entonces es como decir, no fui yo, fue Patricia, ¿no? Como el meme. No fui yo, fue la ciudadanía la que tomó la decisión. Un ejercicio de legitimación. Soy, digamos, codirector de una tesis ahorita de doctorado en ciencias políticas acá en la UNAM que plantea una cosa interesante respecto a esta crítica. Porque, insisto, la crítica ahí está. Entonces, lo que sostiene el tesista es que, claro, la autoridad puede utilizar un mecanismo de participación ciudadana con esta idea de legitimación. Pero que eso en el fondo, ¿qué tiene de malo? O sea, claro que se puede utilizar como mecanismo de legitimación una decisión tomada. Bueno, son decisiones políticas. Al final de cuentas, son decisiones políticas. No sé, yo simplemente apunto, digamos, la existencia de la crítica y apunto la existencia, digamos, de quienes sostienen que esto no es negativo. La opción que en todo caso parecería, digamos, que en general no se utiliza o no se aprovecha o no se considera viable, mejor diría yo, es aquella que dice que solo las autoridades pueden convocar a mecanismos de participación ciudadana. O sea, digamos que las opciones son, en la práctica, bueno, en la teoría, pero sobre todo en la práctica, las opciones son o solo una parte, o solo un porcentaje del cuerpo electoral, o un porcentaje del cuerpo electoral y también la autoridad son quienes pueden convocar a este tipo de mecanismos. Bueno,
Quisiera yo dejarlo, digamos, en ese sentido. Si me lo permiten, voy a utilizar una proyección, bueno, unas láminas que tengo por aquí sobre presupuesto participativo. Vamos a proyectar. ¿Ya? ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí, Perfecto. sí. Bueno, el presupuesto participativo es un mecanismo que surge en América Latina. Esto es importante porque, digamos, de los distintos mecanismos que ustedes van a ver a lo largo del diplomado, el que nace en nuestro subcontinente es este, ¿no? Porque cuando pensamos en democracia participativa, solemos pensar que tu plebiscito, que tu referendo, que tu revocación de mandato. Y solemos pensarlo por referencia a países como Suiza, ¿no? O sea, siempre como que tenemos esa idea, no, pues es que en Suiza son bien democráticos y le preguntan a la ciudadanía. Bueno, ya verán ustedes que sí, otros no. De hecho, alguno va en retirada en Suiza, no diré cuál porque ustedes lo verán, pero vamos. Pero este mecanismo es latinoamericano. Eso me parece que es muy, muy interesante, porque entonces es una figura democrática que es, son nuestros países quienes la presentan al mundo. Ahora, esto se vincula con una razón histórica y cultural y geográfica determinada. El presupuesto participativo surge, aquí lo podemos ver en Brasil, en 1989, en un municipio bastante grande que es Porto Alegre. Ahora, aquí cabría preguntarnos, ¿y por qué en Brasil? ¿No? O sea, digo, de cualquier figura jurídica o de cualquier corriente del pensamiento jurídico, político en general a lo mejor, uno podría preguntarse por qué nace donde nace y nace cuando nace, ¿no? O sea, ¿por qué esto nace en Brasil en 1989 y por qué no nace, no sé, en Edinburgh en 1890? Bueno, porque está vinculado con cambios políticos en la región. Ustedes recordarán que los años 80 en América Latina son los años de la liberalización política. O sea, iniciamos los años 80 en América Latina con una crisis de los regímenes autoritarios. Es que pensemos, o sea, situémonos en 1980, ¿no? Pues todavía está el Paraguay de Stroessner, todavía está el Chile de Pinochet, todavía está la dictadura militar argentina, en Bolivia, si no me equivoco, todavía estaba Hugo Banzer, por ejemplo, ¿no? Y son los 80s, Brasil también, desde luego, está sujeto a esta existencia de gobiernos autoritarios, y son los 80s donde inicia la liberalización política en América Latina, lo que parte de lo que, como ustedes recordarán, Huntington le llamó la tercera ola de democratización. Esto es un movimiento que en América Latina viene de dos lados, viene de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo por el lado de las élites y de los grupos políticos, de las élites políticas que se confrontan con las dictaduras que existen en ese momento. Estoy pensando, por ejemplo, los justicialistas, el partido peronista, el partido radical en Argentina. Pero de abajo hacia arriba, por parte, por ejemplo, de agrupaciones sindicales, que fue muy importante en Brasil, si no, preguntémonos de dónde viene Lula, las agrupaciones sindicales, las asociaciones campesinas, los movimientos guerrilleros. Entonces, la lógica de la democratización en América Latina es una lógica que viene de arriba, pero también viene de abajo. Y llega un momento, ¡pum!, donde se juntan y ya las dictaduras latinoamericanas no se pueden sostener. Pierden también el apoyo de Estados Unidos, viene un reclamo general de democracia. Bueno, esto se manifiesta de varias maneras. Una de ellas fue propiamente la caída de estos regímenes dictatoriales y la celebración de elecciones democráticas, ¿no? Otra fue la revitalización
de la democracia desde abajo. Esto se vio, por ejemplo, en la fuerza que fueron tomando los sindicatos, particularmente, estoy hablando de Sudamérica, no estoy hablando de México, estoy hablando de Sudamérica. La fuerza que toman los sindicatos, la fuerza que toman las agrupaciones campesinas, la fuerza que toman las asociaciones de familiares de desaparecidos, ¿no? Y uno de los primeros espacios que se ve impactado por esto es el que nosotros conocemos como el ámbito del gobierno municipal, porque obvio es el más directo con la ciudadanía y es donde es más fácil poder, para nosotros como ciudadanos o ciudadanos, tener una influencia inmediata y directa. Es más difícil en el Poder Ejecutivo Nacional, pues está muy lejos, es más difícil en la Cámara de Senadores, pues están hasta allá arribota, pero en nuestras comunidades es donde esto es más fácil. Esto también explica por qué, por ejemplo, ya aquí sí voy a hablar un momentito de México, toma fuerza el gobierno de los pueblos y comunidades indígenas, claro, porque es lo más inmediato. Una de las manifestaciones de esta fuerza de la democracia en América Latina, que viene de abajo hacia arriba, es el presupuesto participativo. Por eso nace en América Latina. Por eso nace en Brasil en los años 80, porque es la época de la liberalización política, es la época de la redemocratización, vamos a decirlo así, de América Latina. Los primeros pasos en la expansión del presupuesto participativo se presentan en un nivel regional, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que empieza a ser utilizado, como lo vamos a ver en Porto Alegre, y los municipios inmediatos o aledaños lo empiezan a observar. Oye, no parece mala idea preguntarle a la ciudadanía acerca del presupuesto municipal. Oye, tampoco es que pasen tragedias si le preguntamos a la ciudadanía. Oye, no es que la ciudadanía decida, pues mejor dénoslo, nos lo gastamos en caguamas afuera del Oxxo, ¿no? Porque de repente hay una desconfianza hacia la decisión popular. O sea, parece que la ciudadanía toma buenas decisiones, por decirlo de alguna manera, respecto al ejercicio de este presupuesto. Y lo que empieza a suceder es que esta figura que nace, insisto, de abajo hacia arriba, empieza a ser copiada ya no solo a nivel municipal, sino a nivel de los estados. Ahora, lo que pasa es que si ustedes tienen en su mente por un momento el mapa de Brasil, los estados en Brasil, las entidades en Brasil son muy grandes, porque Brasil es un país inmenso. Entonces, territorialmente son más grandes que algunos países de América Latina, por no hablar países de Europa. Entonces, cuando un estado, no sé, Río Grande do Sur, por ejemplo, toma el presupuesto participativo como una figura relevante, entonces lo que sucede es que esto tiene un impacto muy grande territorialmente hablando. Y esto, desde luego, magnifica el conocimiento de la figura. Ya entró de siglo, en Latinoamérica se dan experiencias en Ecuador, Perú, Argentina, casi al mismo tiempo que en Europa y Norteamérica. Solemos nosotros, posiblemente con razón, bueno, quitemos el posiblemente, ¿no? Apuntar que a veces en América Latina volteamos hacia Europa, ¿no? Y hacia Estados Unidos en busca de inspiración. Y pues el modelo de constitucional lo trajimos de Estados Unidos y algunos modelos de democracia de Europa y que la representación plurinominal de Alemania y que cosas por el estilo. Pero aquí sucedió al revés. Aquí es Europa quien voltea a ver lo que sucede en América Latina. Pero no solamente Europa, sino también en Estados Unidos. Y este modelo, cuando brinca a los estados, digamos en Brasil, empieza a brincar a otros países. Ahora, desde luego ustedes observarán algo. Son países que han tenido algún tipo de gobierno de izquierda, ¿no? O sea, Ecuador, Perú, Argentina, que han tenido algún gobierno de izquierda. Esto quiere decir que necesariamente tenemos que vincular el presupuesto participativo
con gobiernos izquierdistas, no en la actualidad o no necesariamente, pero es que tiene lógica, porque, insisto, situémonos en la época en la que esto surge. Los gobiernos de izquierda son, o los partidos de izquierda son esencialmente los que empujaron el modelo de democratización en América Latina. No digo que de forma exclusiva, pero digamos, mayoritariamente. Entonces, cuando estos gobiernos de izquierda empiezan a llegar, esta figura se empieza a desarrollar también y ellos mismos la empiezan a impulsar. Pero en la actualidad no podemos o no debemos vincular la existencia de presupuesto participativo únicamente con gobiernos de izquierda. O sea, gobiernos que no son, digamos, de izquierda, vamos, o en lugares donde no necesariamente gobierna la izquierda, puede existir actualmente el presupuesto participativo. Yo diría que, digamos, esa carga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa carga que tuvo en un inicio, digamos que ha desaparecido. Aquí podemos ver también cómo ya en algunos países de África, Mozambique, Uganda, Sudáfrica, Tanzania, Kenia, países además tan diversos, o incluso en Oceanía como Australia, esta figura ya la encontramos. Muy bien. Esta es una lámina que nos muestra, digamos, algunos de los países donde ya encontramos mecanismos de democracia participativa. Diríamos que prácticamente con la posible excepción de países, digamos, de un régimen teocrático, la democracia, el presupuesto participativo, como manifestación de la democracia participativa, ha tenido una extensión muy rápida en el mundo. O sea, si recordamos de nueva cuenta que esto inició en 1989, podemos decir que pues, ha tenido una extensión bastante rápida en el mundo. ¿Qué es este presupuesto? Bueno, tendríamos que decir en primer lugar que no existe una definición única. ¿Por qué? Porque nace como una práctica. Cuando algo nace, primero como un concepto teórico, es mucho más fácil definirlo, ¿no? O sea, si yo me invento, digamos, una definición de democracia, o si me invento un mecanismo de democracia, si yo lo hago, yo lo defino. Y entonces, antes de que exista la práctica, yo defino lo que es y pues voy a conocer la definición. Digamos, teóricamente es mucho más fácil, pero cuando es una práctica es más difícil la definición. ¿Por qué? Porque donde está surgiendo esa práctica social, lo que se preocupan es por la práctica, no por la definición. O sea, se preocupan porque la cosa funcione antes de definirla, digamos así, de manera muy depurada. Entonces, por lo tanto, es, digamos, difícil encontrar una definición única, pero eso no quiere decir que no podamos ir encontrando ciertos rasgos. El presupuesto participativo es un enfoque alternativo a la presupuestación tradicional que promueve la confluencia de la esfera política y la ciudadanía en un proceso de toma de decisiones que compromete a una parte del porcentaje del presupuesto, nos dice Cristina Bloch. A ver, la forma tradicional de presupuestación parte de una idea, digamos, propiamente medieval, que es la idea del control de la bolsa. Cuando surge los prolegómenos del Parlamento británico, a partir de la Carta Magna de 1215, ustedes recordarán que lo que sucede es que el rey Juan establece que en la Carta Magna que no se podrán fijar impuestos sino con el consentimiento de quienes deben de pagarlos. De ahí nace la idea de la representación política, ¿no? Y de ahí nacen los parlamentos. Y de ahí nace también la idea, permítanme quitarme la chamarra, de ahí nace también la idea de que no puede haber impuestos sin representación. Ustedes recordarán que es uno de los elementos de la guerra de independencia norteamericana. Eso se llama, o se le dice comúnmente como el control de la bolsa, y se dice, ¿quién tiene el control de la bolsa? El Poder Legislativo, porque es el Poder Legislativo el que aprueba el presupuesto.
De esta idea y de la idea romana de que las leyes son un compromiso público, una esponcio pública, surge la idea de la representación. Perdón, a ver, es que aquí viene un comentario. Rubén, el origen mago conceptual, presupuesto participativo. Este dato no lo tenía Rubén. Ok. A ver, ¿puedes activar tu micro, Rubén? Sí, cómo no, sí, doctor. A ver, coméntame entonces hasta dónde vieron con Ale. Sí, una disculpa, era pues únicamente un comentario ahí adicional. Pues sí vimos ahí el marco conceptual de presupuesto participativo, vimos como los antecedentes históricos, en dónde surgió, en qué otros países se ha dado. Vimos también pues ahí un cuadro muy interesante de en qué otras entidades federativas se aplica el presupuesto participativo. Nos dio algunos ejemplos en el caso de en su momento del Distrito Federal y ahora de la Ciudad de México. Sobre eso se abocó la clase, doctor, muy, muy interesante también, igual que usted, pero la idea era como un poco no repetir y pues como que pudiéramos ahondar en otros elementos. Era únicamente el propósito de mi comentario. Ok, no, entonces vamos a hacer esto, porque entonces no tiene caso la presentación que estoy poniendo, porque estoy repitiendo lo que ustedes ya vieron. Entonces, no, ¿saben qué? Vamos a cambiar la dinámica. Si les parece, entonces, yo pensé que no lo habían visto. Entonces, si les parece, más bien vamos a hablar de un caso práctico, ¿les parece? Bueno, a ver, vamos a platicarles, les voy a platicar lo siguiente, les voy a platicar una experiencia que me tocó a mí con presupuesto participativo. Como ya he platicado en alguna ocasión, en mi otra vida, o sea, mi vida entre 2014 y 2020, me tocó ser consejero del OPLE de Querétaro. Ahora, Querétaro es un estado que no tenía en ese momento, y hasta donde yo entiendo sigue sin tener, dentro de sus mecanismos de participación ciudadana, el presupuesto participativo. No estaba. Pero un día, literal, así como se los voy a platicar, así como se lo estoy platicando tal y como sucedió. Un día llega directamente el secretario del ayuntamiento del municipio de Querétaro, la capital del estado, con gente del Instituto de Acceso a la Información que se llama Infocro allá en Querétaro, y le plantea al Instituto Electoral del Estado la realización de un presupuesto, de un ejercicio de presupuesto participativo. Entonces se da una reunión de trabajo y dice, bueno, a ver, fíjense que queremos empezar a trabajar temas de presupuesto participativo, en particular con una colonia, con un fraccionamiento que ha sido bastante complicado y que tiene bastantes necesidades. Y queremos pero no queremos, decía el ayuntamiento, no queremos que seamos nosotros mismos, o sea, que sea solamente el ayuntamiento, porque se puede prestar, pues, a que hay un intento de manipulación política. No querían ser ellos solos. Queremos subir a dos instituciones, decían. Primero a Infocro, porque queremos garantizar la transparencia del mecanismo, la transparencia de que existe el presupuesto y del ejercicio del presupuesto. ¿Quiénes son los expertos en el tema de transparencia? Pues el órgano de transparencia, ¿no? Ahora, para realizar la consulta, o sea, para preguntarle a la ciudadanía, lo que necesitamos es saber cómo hacerlo adecuadamente. Nosotros podríamos hacer una encuesta, nos decían, ¿no? Puerta a puerta, ¿a qué le parece tal cosa? Pero al final de cuentas es el Instituto Electoral el experto en estos temas. Y entonces se nos planteó un primer problema, que se lo someto a su consideración. Si la figura no está contemplada, ¿puede participar el instituto? Ese fue el primer problema que se nos presentó. ¿Y hasta dónde podemos participar? Hagan de cuenta que yo soy el secretario ejecutivo del instituto y ustedes son las consejeras y consejeros. Y les doy cuenta con el asunto. A ver, vino el municipio, quiere esto, ¿le entramos o no le entramos? Porque, insisto, no está en la ley. No está en la ley. ¿Le entramos o no le entramos? Adelante, quien quiera opinar.
Elizabeth, ¿tú cómo lo ves? Que lo que escuché es que no está en la ley. Entonces, habría que ponderar, porque si está en la Constitución, se supone que podría ser incluso hasta un derecho humano, ver si puede considerarse como tal, si tiene un respaldo constitucional, aunque no esté en una ley, podría eh, considerarse esta, pero sí, por la autonomía de las entidades federativas, sí tendrían que legislar en ese sentido. Y el comentario de Elizabeth es muy pertinente, porque si estuviera en la Constitución, podríamos decir, pues si está el derecho en la Constitución y falta la garantía legal, la autoridad debe otorgar la garantía. Pero no, si nos vamos al 35 y 36 constitucional, habla del voto, de la revocación de mandato, de las consultas populares, pero el presupuesto participativo no es consulta popular. Sergio, ¿tú cómo ves? ¿Le entramos o no le entramos? Ya, este, pues yo pienso primero que se debería hacer lo que decía mi compañera de que ver si está en la Constitución. Y después yo pienso que sí se podría porque me parece que los únicos temas en los que no puede entrar el presupuesto participativo es en materia sí, contribuciones y de impuestos. Y la verdad es que el planteamiento de Sergio es muy interesante, porque una primera pregunta es, ¿le entramos o no le entramos? La segunda pregunta es, ¿le podemos entrar a cualquiera? Porque si estuviera regulado, si hubiera estado regulado, pues la verdad es que la respuesta era fácil, o sea, ya la ley te diría, ¿le entras o no le entras? ¿No? Una opinión más, Everardo, ¿tú cómo ves? Pues sí, sí le entramos. Pues un mecanismo muy interesante. Ah, por cierto, sí me escucho porque no estoy con mi Sí, celular. perfectamente. Sí, ok. Bueno, pues como dicen mis compañeros, pues tenemos que ver lo que viene siendo la legislación, cómo va a funcionar y qué tan participativos son los ciudadanos. Tener en cuenta eso. Muy bien, Elizabeth, y seguimos. Adelante, Elizabeth. Es que hay que ver si algún tratado o convención internacional pues nos apoya, porque ahorita por los derechos humanos no solamente están en la Constitución, pueden ir más allá, ¿no? Pero no recuerdo si algún tratado como tal. Y la verdad es que es muy interesante porque esta discusión que aquí estamos teniendo la tuvimos en la mesa del Consejo. De hecho, lo platicamos en varias previas. Y había compañeras, compañeros en el Consejo que lo que decían es, no le podemos entrar. A ver, somos autoridad. La autoridad solamente puede hacer aquello que la ley le faculta. Si la ley no nos faculta, no le podemos entrar. Pero habíamos otros, y me incluyo yo, con esto yo no estoy diciendo que mi posición sea la correcta, o sea, yo nada más le estoy platicando el caso y aquí a lo mejor ustedes al final me dicen, oiga, doctor, metieron las patas, no debieron haberlo hecho, está para el perro. No sé, eso ahorita lo vamos a platicar. Que decíamos, oye, a final de cuentas somos un instituto electoral, nos preocupan las elecciones, la participación ciudadana. Este es un mecanismo de participación ciudadana. Tenemos que incentivarlos. O sea, ¿cómo se ve un instituto electoral diciendo no queremos participación ciudadana? O sea, más bien lo que tenemos que hacer es incentivar la participación ciudadana. Ahora, no le podemos entrar a lo borras, ¿no? Tenemos que hacer un convenio de colaboración y establecer un mecanismo de colaboración, tanto con el municipio, por conducto del ayuntamiento, como con el Instituto de Acceso a la Información. A mí se me hizo muy interesante que si quisieran subir al Instituto de Acceso a la Información, porque esto yo no lo había visto. O sea, lo que yo había visto es autoridades municipales desarrollando el presupuesto participativo o institutos electorales y de participación ciudadana desarrollando el presupuesto participativo. Yo no había visto que en este mecanismo participaran institutos de acceso a la información. De hecho, cuando nos plantean el asunto, yo no entendí la lógica de por qué el Instituto de Acceso a la Información. O sea, ¿por qué lo están subiendo? Pues sí, ahora sí que ellos, ¿qué? Su función no es andarle preguntando a la ciudadanía, su función es garantizar la información. Pero cuando tenemos la reunión con la gente del ayuntamiento, entendí, lo que quieren es garantizar la transparencia. Y dije, lo que yo pensé fue, esto es particularmente importante porque el mecanismo como tal no está en ley. Entonces lo que se hizo fue lo siguiente. Primero, se estableció una reglamentación municipal en ejercicio de las potestades del ayuntamiento.
Y recuerden algo, en México los ayuntamientos por mandato del 115 constitucional tienen el ejercicio de su presupuesto, ¿no? Tienen el control de su hacienda pública. Claro, conforme a las leyes, ¿no? Pero tienen esta posibilidad. Y segunda, lo pueden hacer, pero lo tienen que reglamentar. Entonces hacen esto e hicimos un convenio de colaboración. Como podrán ver ustedes, todo este procedimiento que estoy platicando no llevó 5 días. O sea, no fue, nos lo piden el lunes y el viernes ya estábamos haciendo la consulta. Nos llevamos un buen tiempo, porque el propio municipio tuvo que hacer cosas. Firmamos el convenio de colaboración, donde el municipio se comprometió a, pues sí es que la palabra es obedecer, a obedecer la decisión ciudadana, a destinar un presupuesto, que era una cantidad, no recuerdo ahorita, pero era muy pequeña, si no me equivoco no llegaba al $1,000,000, era una cantidad muy pequeñita, digamos como una primera prueba piloto, pero se obligaba a cumplir con el mandato de la ciudadanía, o sea, con lo que la ciudadanía decidiera. Ahorita voy a platicar el contexto de la consulta en particular o del presupuesto en particular. Se obligaba también a cumplir con todas las disposiciones en materia presupuestaria. A ver, es que pasa lo siguiente. Una cosa es que consultes el presupuesto y otra cosa es que lo ejerzas a lo borras. O sea, ustedes saben que hay leyes de ejercicio de presupuesto y ejercicio de los recursos públicos. Entonces, lo que no puede decir la autoridad municipal es, ya hice la consulta de presupuesto participativo, se decidió tal cosa y lo gasté como Dios me dio a entender, no, ni más. O sea, estos mecanismos no justifican el incumplimiento de las leyes de presupuesto. Esto es muy importante, porque si no podemos pensar que como ya pelea la ciudadanía y la ciudadanía decidió, me brinco toda la demás legislación. No, no te la brincas, la tienes que respetar. Bueno, entonces, y después se compromete en ese mismo convenio, porque fue un convenio a 3 partes, exactamente ley de ingresos y egresos, y hay una ley de presupuesto y contabilidad de gasto público. Y además, no sé si les haya tocado, pero todo lo que tiene que ver con los gastos y las auditorías de obras públicas es muchísimo más complicado todavía, es una cosa realmente muy, 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 muy compleja, ¿no? Pero vamos, lo que estoy tratando de decir es que no pueden decir, como la ciudadanía quiso que gastáramos en eso, nos brincamos las leyes, no se las pueden brincar. Bueno, decíamos que se hace el convenio a 3 bandas. Con nosotros, o sea, con el Instituto Electoral, para cumplir con los principios, las reglas y el procedimiento que nosotros fijáramos para realizar la consulta. A ver, nosotros hicimos lo siguiente, se los voy a platicar. Sobre todo en el interior del país, es muy común que los institutos electorales, igual y lo habrán visto ustedes, auxilien a los municipios en las elecciones submunicipales. O sea, estoy hablando de las elecciones de delegados, subdelegados, sindicaturas, presidencias de comunidades y demás. Bueno, entonces, es muy común que los institutos electorales apoyamos en esto. Y entonces ya tenemos desarrolladas una serie de lineamientos, documentos, estrategias, cosas por el estilo. Entonces, lo que dijimos es, ya tenemos esto, ya lo hemos trabajado incluso con este municipio, lo vamos a adaptar. Pero lo que a nosotros nos preocupaba era, ¿qué pasa si te suben a un convenio de este tipo donde, insisto, teníamos el tema de que no había una legislación expresa? Te suben a un convenio de este tipo y al final el municipio termina haciendo lo que quiera y termina haciendo la consulta como se le ocurra y contando los votos como le parezcan. El instituto no podría haber legitimado una acción de este tipo. Yo no estoy diciendo que esa era la intención, claramente no era, pero pues vamos, tú tienes que proteger el prestigio de la autoridad, no el prestigio de la persona, sino el prestigio como tal de la autoridad. Entonces les dijimos, le entramos, pero tienes que cumplir con una serie de elementos. Por ejemplo, la jornada de consulta, tenemos que garantizar el voto libre, secreto, directo, personal, intransferible, ¿no? Tenemos que garantizar que no va a haber compra o coacción del voto. Todos esos elementos los tenemos que garantizar, porque si no, no va a ser realmente una consulta democrática, ¿no? A ver, esto no es una encuestita. ¿Le vas a preguntar a la ciudadanía? Órale, pero le vamos a preguntar bien. Entonces, yo te voy a decir cómo hacerlo, yo te voy a supervisar.
Y tú no te vas a poder salir con que, pues es que sale caro, pues es que no me gustó, pues es que no me pareció, porque por eso me estás viniendo a ver a mí, porque se supone que yo soy el órgano experto. Y por último, se suma, decíamos, a este convenio al Instituto de Transparencia para garantizar, ellos querían garantizar dos cosas, el ayuntamiento quería garantizar dos cosas. Una, la transparencia en los recursos de la consulta, lo cual me parece una buena idea, sobre todo siendo la primera. Y dos, la transparencia en el uso de los recursos que se sometían a votación. O sea, que la ciudadanía pudiera verificar que efectivamente la decisión que tomó fue en lo que se gastó el recurso y que efectivamente se gastó el recurso que estaba determinado. Bueno, fue un poquito un peloteo, se tuvo. Vámonos a la consulta. No sé, ¿ubican la ciudad de Querétaro? Bueno, quien la conozca, digamos, la consulta se hizo en una colonia que se llama Lomas del Marqués. Es una colonia peculiar. Vamos, imaginen que están en Querétaro y van de norte a sur, o sea, digamos, van de la Ciudad de México, van entrando, digamos, por el sur, por la Ciudad de México, van hacia el norte, hacia San Luis Potosí, y toman una, ¿cómo se llama? Una avenida que se llama Bernardo Quintana. Van, insisto, de sur a norte. Bueno, hacia la parte de arriba, a mano derecha, hay varios cerros. En uno de esos cerros está esta colonia que se llama Lomas del Marqués. Es una colonia que ya tiene más de 30 años, pero es una colonia, digamos, que como que fue muy olvidada, ¿no? No estaba a la vista, no estaba en una vía, ¿cómo se llama? En una vía principal. Entonces fue una colonia que la fueron olvidando, creció, pero la fueron olvidando. Y esto fue provocando que le faltara obra pública, le faltara mantenimiento y la propia gente se sintiera eso, se sintiera como postergada. Entonces llegaban a pedir el voto, prometían cosas y nunca lo cumplían. El ayuntamiento de Querétaro decide que este ejercicio lo va a hacer allí. Esta fue una decisión del ayuntamiento. O sea, nosotros como instituto electoral y la instancia de acceso a la información, no les dijimos dónde hacerla. Ellos ya ya llegaron con esa decisión. ¿Por qué? Por las razones que hayan sido. Pero digamos, ellos llegaron ya con esa decisión. Vamos a hacerlo aquí. Y la decisión era, vamos a destinar un recurso, que insisto, era menos de $1 millón, era una cantidad, digamos, pequeña, pero la ciudadanía va a decidir si lo usamos para el reencarpetamiento de las calles de la colonia que parecía que la habían bombardeado, o para arreglar un parque. Eran, digamos, las dos opciones que existían. La verdad es que si tú ibas a esta colonia, y pues yo la conocía, si tú ibas a esta colonia, llegabas y efectivamente, o sea, era como pues esas colonias que a veces tenemos en México, ¿no? Esas calles que a veces tenemos en México donde parece que bombardearon las calles y están llenas de baches, ¿no? O estas colonias donde pues de repente ya le hacemos un pastel de 1 año al bache porque tiene 1 año sin taparlo. Pero a la vez, el parque, digamos, que le habían construido al lugar, pues ya también estaba muy fregado. No había recibido prácticamente mantenimiento desde que lo habían puesto. Bueno, ok. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya que llegamos ya que se determinó el lugar, ya que el instituto aceptó participar, también el de transparencia, ¿qué es lo primero que a ustedes se les ocurre que tendríamos que hacer? O sea, ya lo jurídico, digamos, de alguna manera está cubierto. Ahora vámonos a la ejecución del procedimiento. ¿Qué es lo primero? Adelante, quien quiera. Dale, Rubén. Sí, pues como definir un poco las reglas para ver cómo va a ser la votación, ¿no? Quién, pues va a ser, en este caso, pues fue el instituto quien, pues, definió el proceso para la votación de los ciudadanos, de quiénes van a votar, de qué van a presentar para votar. Yo me imagino que ese sería como el siguiente paso a seguir, doctor. Y entonces teníamos un problema. Bueno, se nos presenta un problema en base a lo que dice Rubén. ¿Quiénes van a poder votar?
A ver, es que parece que no es un problema. O sea, la respuesta inmediata me van a decir ustedes, pues muy fácil, doctor, ¿quién vive allí? Pero nosotros no podemos hacer una lista nominal como tal, ni tampoco es que la tenga el ayuntamiento. Entonces, ¿quién? Tuvimos que ir, decidimos quienes tengan su credencial con viviendo en el lugar, vamos, quienes tengan, mejor dicho, quienes tengan su credencial con el domicilio del lugar, lo cual podía presentar una cierta distorsión, porque a lo mejor yo vivía en el lugar y tenía 5 años viviendo ahí, pero no había cambiado mi credencial de lector, que ya saben que es la típica, ¿no? De que no actualizo mi credencial de lector. O a lo mejor yo ya no vivo en el lugar, pero tengo una casa ahí, la estoy rentando y mi credencial dice que mi domicilio es ese, ¿no? Pero bueno, ahí la decisión que tomamos, porque era lo que podíamos nosotros comprobar, era con la lista nominal de la sección, donde está el fraccionamiento. ¿Por qué? Porque es la información que tenemos, porque tampoco podíamos ponernos a hacer un censo o una especie de lista nominal del lugar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más harían ustedes? Adelante, Sergio. Yo creo que convocar a las personas que van a participar ahora sí que en este ejercicio ciudadano. Y este era un tema fundamental, porque como nunca se había hecho, la gente no sabía ni siquiera que se podía hacer, ni sabían qué esperar. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue una campaña bastante intensa en el fraccionamiento. Afortunadamente era un, digamos, un fraccionamiento grande, pero era un fraccionamiento nada más. ¿De qué se va a hacer? Porque la ciudadanía no sabía. Teníamos, lo dice aquí Elizabeth, teníamos que informar de qué se trataba, qué es esto de presupuesto participativo, qué se iba a consultar, el presupuesto que se iba a asignar, las opciones y cómo se iba a hacer la consulta, o sea, la jornada de consulta. Todo esto informarlo. Digamos que esto fue relativamente sencillo porque el espacio era corto, o sea, era solamente un fraccionamiento. Ahora, obviamente, esto digamos, el gasto lo hizo el ayuntamiento. O sea, nosotros les ayudamos a diseñar la información, a presentar la información que tenían que darle a la ciudadanía, pero digamos, quien materialmente lo hizo fue el ayuntamiento. Claro, nosotros los acompañábamos, pero digamos que el gasto y el desgaste, por decirlo de alguna manera institucional, lo hizo el ayuntamiento. ¿Qué fue lo que se hizo? Básicamente se hicieron 2 labores. Una, perifoneo. Ustedes saben que en ocasiones el perifoneo es importante, sobre todo cuando Ahora, el perifoneo hay que saberlo hacer. O sea, si vas a perifonear a las 11 de la noche, la gente se va a enojar. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo es bueno hacer el perifoneo? Depende del lugar. Por ejemplo, cuando son fraccionamientos de este tipo, una buena idea del perifoneo es hacerlo los fines de semana, porque es cuando hay más gente en el lugar. Si tú lo haces entre semana, es posible, vamos a suponer que lo haces el día de hoy a las 11 de la mañana, te vas a encontrar muchas casas vacías porque es gente que sale a trabajar, ¿no? Entonces, pues, ¿quién se va a enterar? Pues el perro o el gato que tienen ahí en la casa. Pero si lo haces el fin de semana, es más fácil que la gente se entere. Entonces, por ejemplo, el perifoneo el fin de semana. Hay lugares donde el perifoneo lo debes de hacer, por ejemplo, el día del tianguis o del mercado. Y lo haces no en todo el fraccionamiento o no en toda la comunidad, sino donde se pone el tianguis o el mercado. Entonces, insisto, esto depende. O sea, no lo vayan, lo que quiero decir es que no lo tomen como regla, de que el perifoneo siempre tiene que ser el fin de semana. No. También, no en todos lados el perifoneo está permitido. Hay municipios que no permiten perifoneo porque lo consideran como contaminación auditiva. Entonces, vamos, o sea, son reglas que se tienen que adaptar a la realidad de cada lugar, es lo que quiero decir. Pero yo lo estoy platicando tal y como se hizo ahí. Bueno, esa fue una. Y la otra, el volanteo casa por casa. Ahora, no era el volanteo común y corriente de, no sé, por ejemplo, ahí alcanzan a ver que está la puerta, ¿no? De que llega alguien y me pasa por abajo de la puerta un volante. No, sino que se tocaba, se entregaba la información y si la persona lo permitía, se les explicaba verbalmente. Entonces, más que propiamente o más que simplemente el volanteo clásico, era una visita casa por casa. Entonces, si no había gente, pues dejaba la información. Si había gente, pero te decían, ¿sabe qué? No tengo tiempo, estoy aquí trabajando, se me va a quemar el arroz, bueno, pues no me dejaba la información. Si te daban chance,
5, 10 minutitos de explicar de qué se trataba. Esas cosas se hicieron. Ahora, desde luego también se aprovecharon tiempos en radio y televisión, particularmente entrevistas. Se realizaban entrevistas en radio y televisión donde se platicaba del ejercicio. Ahora, la realidad es que, bueno, o sea, estas entrevistas había que hacerlas, ¿no? Entonces ibas al noticiero relevante, al noticiero importante del lugar, pues, para explicar de qué se trataba. Pero no bastaba esto, sino que era necesario hacer un poquito más. ¿Por qué? Miren, porque muchas veces el acudir a los medios masivos de comunicación tiene que ver con que un número importante de gente se entere, o digamos en el mentidero político se enteren, pero no porque necesariamente tenga impacto en el lugar, ¿no? O sea, no era que se tuviera una medición de que en este fraccionamiento y en tal noticiero, sino más bien como de socializarlo y que la gente se enterara de lo que se estaba haciendo. Claro, seguramente había gente del lugar que se enteraba por esto, pero en realidad no se le apostó a eso. A lo que se le apostó fue justamente a las visitas casa por casa y al perifoneo. ¿Ok? Bueno. Vino un siguiente problema, que era cómo... A ver, ok, vamos a hacer la consulta. Vamos a preguntarle a la ciudadanía, pero ¿basta con que le preguntemos a la ciudadanía o se requiere algo más? ¿Qué algo más se podría requerir? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué algo más se podría requerir? Adelante, Carla. Bueno, en la credencial de elector, ¿quién de los que pueden votar, pues tienen vigente su credencial? Sí, desde luego, pero digamos, para que la ciudadanía tomara la decisión, ¿qué más podríamos hacer? Pues es que hay un proyecto y tienen que conocer ese proyecto a la profundidad o por lo menos tener la idea porque como la ciudadanía no tiene conocimiento especializado sobre, no sé, sobre ese proyecto. Perfecto, muy bien, sí, efectivamente. Rubén, ¿querías participar? Sí, doctor, yo creo que, en mi opinión, un elemento a considerar es cómo involucrar a los ciudadanos ya en el proyecto en específico, porque de lo que he entendido, digamos, de la clase anterior y lo que va ahorita, es que el presupuesto participativo va un poco más allá de lo electoral y va pues más bien como ver cómo involucrar a la ciudadanía en las políticas, decisiones, en los programas, en los proyectos públicos, digamos. Y sobre todo, pues como se trata de un mecanismo de participación que trata eso, de impulsar la participación de manera más cercana a los ciudadanos, digamos. Ese es como uno de los valores, digamos, de este dispositivo. Entonces yo consideraría tomar en cuenta cómo incorporar a los ciudadanos en el proyecto en específico. Me estoy pensando sobre todo en el parque, digamos, ¿no? Porque la vez anterior teníamos, ahí un compañero hacía un planteamiento muy interesante de cómo garantizar la continuidad en los proyectos. Bueno, se hace una consulta sobre un proyecto en específico, pero luego, ¿qué va a pasar? Entonces yo creo que uno de los elementos es eso, de incorporar a la ciudadanía en el proyecto en específico. Bien. Ahorita hay algunos comentarios. Adelante, Everardo. Gracias, doctor. Lo que yo consideraría también como algo importante sería las tecnologías, porque no recuerdo qué país utilizan en el presupuesto participativo una aplicación de móvil que facilita a la ciudadanía reducir sus costos de transporte para emitir su voto, y con la app pueden votar en qué se debe de gastar el presupuesto. Sería una manera. Sí, y de hecho la Ciudad de México permite el voto electrónico. Sí, claro. A ver, aquí se presentaban varias peculiaridades. A diferencia de lo que sucede en varias partes, no solo del país, sino del mundo, pero por ejemplo en la Ciudad de México, no era la ciudadanía la que inscribía los proyectos, ¿no? Porque ustedes lo que entiendo que vieron con Ale en la sesión pasada es que incluso hay varios mecanismos donde la ciudadanía presenta los proyectos. O sea, está este presupuesto etiquetado para presupuesto participativo, no sé, el 3%, y
la ciudadanía no solamente escoge los proyectos, sino inscribe los proyectos, ¿se acuerdan? Aquí no sucedió así, o sea, porque aquí no se convocó a la ciudadanía a inscribir los proyectos. Aquí el municipio ya tenía etiquetada una cantidad y el municipio fue el que dijo, a ver, ahora, no, la verdad es que no lo dijo, digamos, un poco arbitrariamente, o sea, conocían, digamos, las necesidades, o esto o lo otro, o una cosa o la otra, ¿no? Bueno, entonces la ciudadanía, por ejemplo, no pudo decidir las opciones, o sea, no fue que no fue la ciudadanía la que inscribió el proyecto del parque o el proyecto del reencarpetado, sino fue la autoridad municipal. Oiga, doctor, pero ¿no le parece que ahí falló en temas de participación ciudadana? Posiblemente sí, pero es que hay que entender que era el primer ejercicio. O sea, era un poco un laboratorio, pues, para ver cómo funcionaba esto que, insisto, les recuerdo, ni siquiera tenía, vamos, no estaba expreso en la ley, fue un ejercicio de democracia, digamos, sin que hubiera necesariamente un asidero con toda claridad en la ley. Entonces, teníamos que difundirle a la ciudadanía. Dos, en base a lo que ustedes están diciendo, ¿cómo la ciudadanía va a elegir entre uno y otro? Se hicieron foros. Hicimos foros donde la propia ciudadanía del lugar se podía inscribir para participar y decir, pues yo creo que esto, yo creo que lo otro. Y eso fue muy interesante. Ahora, perdón, fue interesante, pero exigió un ejercicio, no sé qué palabra sea la adecuada, pero a ver, por principio de cuentas, había habitantes de la colonia que el ejercicio como que les molestó, en el sentido de que, es que ¿por qué nos ponen a elegir? Arréglenos las dos cosas. O sea, necesitamos el reencarpetado y necesitamos el parque. Bien, arréglenos las dos. O sea, no nos pregunten, háganlo y hagan las dos. Ahora, nosotros como Instituto Electoral tampoco les podíamos decir, no, es que fíjese que la democracia y que Porto Alegre, no, a ver, o sea, esa era una primera. Entonces, había gente que estaba en contra, no en contra, digamos, de la consulta como tal, sino en contra de que los pusieran a elegir entre dos necesidades. Había también ciudadanas y ciudadanos que tomaban la postura que yo explicaba un poco al inicio de la sesión, en el sentido de que es que votamos por ellos, ¿por qué nos preguntan? No nos pregunten, decidan, no tienen por qué preguntarnos. Y después, pues había gente que estaba a favor de una cosa y a favor de a favor de la otra. Hicimos los foros. Estos foros la verdad es que fueron muy interesantes observarlos, porque eran ciudadanas y ciudadanos opinando, dando su opinión, y los hicimos con absoluta libertad de expresión. Entonces podía llegar Everardo y decir, es que, ¿cómo nos consultan? Esto es una mafufada, necesitamos que nos arreglen las dos cosas. Y podía llegar Carla y decir, es que no es posible que a cada rato las llantas se nos ponchan porque caemos en los agujeros y cuando llueve no sabemos ni dónde hay hoyos. Y a lo mejor Alberto decía, es que no están pensando en nuestros hijos, dónde van a jugar, el parque está del carajo. Cada quien decía lo que tenía que decir. Ahora, las reglas de estos foros fueron bastante, ¿cómo decirlo? Muy sencillas. O sea, las reglas fueron, hablémonos con respeto y una temporalidad. O sea, máximo, si no me equivoco, eran 10 minutos. Cada quien puede hablar máximo 10 minutos. No más. Y con respeto. Fíjense que este elemento, la verdad es que era un elemento muy importante porque no sé si en todas las ciudades, esto la verdad es que no sabría yo decirles, ahí ustedes podrán matizarlo a partir del lugar donde ustedes viven, pero en Querétaro, el tema de las asociaciones de colonos suele ser un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque pues cada colonia tiene que tener, por mandato del Código Urbano, cada fraccionamiento tiene que tener su asociación de colonos. Pero es una cosa bien difícil, porque de repente el presidente de la Asociación de Colonos ya se siente con más poder que el presidente de la República, de repente hay broncas de que se están transando la lana, de repente hay gente que se queja de que el comité de vigilancia le ha maltratado. Entonces, era muy fácil que surgieran este tipo de cuestiones, o sea, que se apartaran del tema y empezaron a discutir cuestiones propias, digamos, de la colonia, pero ya no cuestiones que tenían que ver con el presupuesto participativo, ¿no? Sino, ¿cómo es posible que el vecino de la casa tal, todos los fines de semana pone la música tan alta? Ese sí es un auténtico problema, porque, ¿no? Entonces,
teníamos, digamos, se tenía como que reconducir la discusión, porque estos foros no se podían convertir, digamos, en foros de todos los problemas del condominio o de todos los problemas del fraccionamiento, sino solamente de estos. Ahora, ustedes me podrán decir, oiga, doctor, pero a lo mejor lo otro era muy importante para ellos. Yo no lo dudo. Es que siempre surgen temas. O sea, les voy a poner uno típico, que siempre surge. La queja contra el vecino que acaba de llegar y que es mecánico y que deja los carros arreglando en la calle y tapa las entradas. Esa es la típica. O la queja contra el que pone los corridos tumbados el fin de semana a volumen muy alto. Siempre son temas que surgen, ¿no? Y son temas de convivencia que son muy importantes, pero no eran el objeto de la consulta, no eran el objeto del presupuesto participativo, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos, digamos que como que, ¿cómo decirlo? Reconducir la discusión. Ahora, los foros, como todo el procedimiento como tal, en realidad eran responsabilidad del ayuntamiento. No eran responsabilidad ni del Instituto Electoral ni del Instituto de Acceso a la Información. Entonces teníamos que reconducirlos. ¿Qué era lo que nosotros sí hacíamos? Bueno, pues habíamos acompañado en el diseño de la documentación, de la estrategia, acompañábamos en los foros, pero más bajo una idea de observación, ¿no? De acompañamiento, pero la responsabilidad era directamente del ayuntamiento. Hicimos los foros. La verdad es que en general funcionaron bien. Sí hubo ciertas tensiones, sí hubo señalamientos de este tipo que estoy aquí comentando. Había enojo, había mucho enojo porque este es un fraccionamiento que surgió en los 80s, pero insisto, estuvo abandonado por mucho tiempo, entonces la gente se sentía abandonada por la administración municipal, no por esa, sino digamos en general por todas, ¿no? Que además habían sido distintos colores. Entonces sí había enojo, pero a la vez también, digamos que un buen sector de la población del lugar se sintió contenta o digamos satisfecha de que les preguntara. Llegamos a la consulta, ¿no? Al día de la consulta. Y ahí se nos presentaba un primer tema relevante que era el diseño de la boleta para la consulta. A ver. César Astudillo ha dicho, ustedes lo ubican a César experto en la materia electoral. César ha dicho con razón que en México votamos en auténticos billetes, ¿no? Por todos los candados de seguridad que tiene que tienen nuestras boletas electorales. Y César tiene razón. Es una de las razones que encarecen nuestro sistema electoral. Si nosotros aplicábamos los candados de seguridad propios de una boleta electoral a esta consulta, el costo iba a ser realmente muy alto, porque incluso el tipo de papel es un tipo de papel bastante poco común y vamos, iba a subir y le iba a costar bastante más al municipio, ¿no? Probablemente iba a terminar costándole más que la obra que iban a ejecutar. Entonces no podíamos hacer eso, pero tampoco podíamos irnos con pues unas simples hojas en papel bond fotocopiadas, ¿no? O sea, teníamos que establecer sí algunos candados de seguridad, pero desde luego tampoco podían ser, digamos, los mismos que los de una boleta de una elección de democracia representativa. Por lo tanto, optamos por un modelo donde contara con candados mínimos de seguridad, pero que no encarecieran demasiado el ejercicio, porque además había otra cuestión. Si era el primer ejercicio que se hacía, si nosotros mismos lo encarecíamos, lo que íbamos a provocar es que el ayuntamiento dijera, ya no quiero hacer este tipo de presupuestos, ni de consultas, ni de nada, sale demasiado caro. Y obviamente como instituto electoral nos interesaba fomentar este tipo de ejercicios. Entonces nos fuimos por un modelo que tenía ciertos candados de seguridad, pero que no implicaba el costo tan grande que hubiera implicado unas boletas. Segunda, pusimos una sola casilla. Ahora sí que en el centro del fraccionamiento pusimos una sola casilla, nada más. No pusimos más, no era necesario. Puede ser necesario
que en ejercicios de este tipo se ponga más de una, sobre todo cuando hablamos de una consulta en todo un municipio, ¿no? Pues sí, pero aquí era un fraccionamiento único. Entonces, aunque era un fraccionamiento, si es un fraccionamiento grande, pues la verdad es que con una la hacíamos, ¿no? Después, esta situación que yo les comenté, que fue el que podía votar las personas cuya credencial de elector pertenecieran al lugar. Fíjense que esto nos generó, yo no diré un roce, pero sí fue, digamos, provocó un poco una insatisfacción en la gente del fraccionamiento, porque había gente que decía, bueno, es que van a permitir, o sea, podría venir a votar alguien que ya no vive aquí, pero que su credencial es del lugar, pues sí. Oiga, y yo que vivo aquí, pero que mi credencial no es del lugar, porque no la he cambiado por las razones que ustedes quieran, a mí no me toca aquí venir a cuestionar el por qué no, pero que vivo aquí con el problema y yo no puedo votar, pues no. Pero miren, la verdad es que yo, y esto lo podremos debatir, pero yo creo que no nos daba al Instituto Electoral para hacer una especie de lista nominal. O sea, yo creo que no podíamos llegar hasta allá, porque además, vamos, es información que quien la tiene directamente, pues es el INE, ¿no? Y tampoco el municipio tenía una especie, ya ven que pueden haber, están previstos en la Constitución los padrones municipales, ¿no? O sea, el municipio, por ejemplo, podría tener la información en cuanto a propietarios del inmueble por el tema del pago del predial, pero la realidad es que el pago del predial tampoco te garantiza que la persona viva allí. O sea, te garantiza que la persona está pagando un impuesto, pero no te garantiza que la persona viva allí. Entonces, creo que ese es un punto que sí, no sé si lo pudimos haber hecho mejor. Yo no le encuentro muy claramente la salida, igual y ustedes, gente joven y brillante, sí la encuentra, yo no la encuentro con claridad. Eso, digamos, sí nos generó una cierta inconformidad social. Pero bueno, lo hicimos de esta manera. Desde luego, contamos con una mesa directiva de del propio fraccionamiento y mediante sorteo. O sea, ahí sí fue mediante esta manera. Y lo que utilizamos fueron las mamparas, los portaurnas, o sea, montamos con material electoral que ya teníamos. Ya ven ustedes que cuando vienen las elecciones de democracia representativa, o sea, las elecciones comunes y corrientes, pues normalmente nos quedan mamparas, portaurnas, urnas y demás. Entonces esas las reutilizamos, o sea, los organismos electorales las recogemos el día de la jornada electoral. Esto es bien importante porque nos permiten ahorrar recursos. Las recogemos, le damos su limpiada, las emplayamos y las guardamos. Miren, una urna, un portaurnas, una mampara bien cuidadita, te pueden durar 3 elecciones más o menos. Bien cuidada. Por eso nos interesa mucho que las y los funcionarios los cuiden porque implican ahorro de dinero. Ahora, utilizamos también líquido indeleble, pero ahí lo que hicimos fue, miren, el líquido indeleble para las elecciones constitucionales, ¿a quién se le compra o con quién se hace el acuerdo para tener ese líquido? Con el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Con el IPN. Exactamente, pero eso no quiere decir que sea la única fórmula que existe. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Querétaro tiene su propia fórmula para líquido indeleble, que no es el del Poli, es otra. Entonces, lo que nosotros hicimos para ese ejercicio fue irnos con la de la Autónoma de Querétaro. Ahora me van a decir ustedes, ¿pero por qué nos fueron con el del Poli? Porque tú te vas con el del Poli en la jornada electoral de las elecciones de democracia representativa, porque esa es decisión del INE, ¿no? Acuérdense que el INE es el responsable de la jornada electoral, pero cuando no es esa jornada electoral, sino es otro mecanismo, pues cada instituto puede, dentro del marco legal, pues irse con quien se quiera ir. Nosotros en Querétaro, para este ejercicio, o por ejemplo, para un plebiscito que hicimos en el municipio del Marqués, nos fuimos con el de la fórmula de la UAC, que nos garantizaba lo mismo, o sea, nos garantizaba que se marcaba el dedo de la persona y por lo menos durante ese día la marca no se la podía quitar. Nos fuimos por ese lado. Hicimos la jornada de consulta, la hicimos obviamente en domingo. Ahora, esto de hacerla en domingo, no se crean, presentó una pequeña discusioncilla ahí interesante, porque el domingo es un día inhábil. Ahora, ustedes van a decir, sí, pero en proceso electoral todos los días y horas son hábiles. Sí, pero este no era proceso electoral. Este no era proceso electoral. Entonces, hubo quien planteó, bueno, es que no podemos hacerla en domingo porque para nosotros es día inhábil.
Pero obviamente la respuesta que dábamos, y creo que yo digo, salvo mejor comentario de ustedes, me parece que era la correcta, era, a ver, ¿cuándo va a estar la gente en su casa? El domingo. O sea, que vamos a hacerla un jueves a las 10 de la mañana? Evidentemente no. Y lo que nos debía preocupar a nosotros era que sí hubiera gente, o sea, que sí fueran a votar. Lo hicimos. La ciudadanía participó, sí participó, sí hubo una buena participación. No puedo decir que todo el fraccionamiento concurrió a votar, pero sí hubo una buena participación, arriba del 40% si la memoria no me falla, lo cual para este tipo de ejercicios es un buen porcentaje. Ahora me van a decir ustedes, pero era poca gente. A ver, hay democracia macro y hay democracia micro, ¿no? Esto a lo mejor tenemos que verlo como democracia micro. ¿Qué se decidió? Se decidió el reencarpetado. Se decidió arreglar las calles. Déjenme decirles que sí hubo, yo no diré que impugnaciones, pero sí hubo un poco de molestia de algunas personas que pues no ganó su opción. Ahora, como el cómputo se hizo ahí directo, como en cualquier casilla, el cómputo se hizo ahí inmediato y directo y los resultados fueron inmediatos, digamos que la molestia no fue en el sentido de es que nos hicieron trampa, es que cómo es posible, es que rellenaron urnas. No vino por ese lado, sino más bien por el lado de es que me parecía más importante el parque que el reencarpetado. Pero ahí, digamos, ya quien intervino directamente fue el ayuntamiento, ahí ya no participamos nosotros, sino el ayuntamiento ya de forma pues inmediata y directa a partir de sus áreas de gobierno, pues entraron más bien ahí, digamos, en el diálogo con la ciudadanía inconforme, ¿no? Supongo yo que para evitar que hubiera protestas, no sé, que cerraran alguna calle o demás. Y al final, y ahí es donde empezó a entrar acceso a la información. Bueno, o sea, acceso a la información fue acompañando todo el procedimiento, pero digamos que la parte más importante del acceso a la información entró allí justo donde, digamos que nuestra parte terminaba, porque lo que empezó a hacer ahí acceso a la información fue justamente a garantizar el acceso a la información. A ver, aquí está el recurso, se asignó, se va a ejercer de esta manera, estos son los reportes de avance de obra, esto es lo que se está haciendo, estos son los costos, para irle garantizando a la ciudadanía que había votado, pues esta situación. Creo que el ejercicio fue positivo, porque a partir de el ayuntamiento, que era un ayuntamiento de Acción Nacional, además, esto me parece relevante porque yo decía hace un momento al inicio de la clase que estas figuras como que surgieron de la izquierda, pero no solamente la izquierda las puede utilizar, que era lo que quería yo contextualizar, provocó que se empezaran a hacer otros ejercicios similares, sin que estuviera tutelado en la ley, pero ya con una reglamentación municipal. O sea, digamos, lo que quiero decir es que el ejercicio fue, de cierta manera, exitoso. Sí hubo críticas, no tanto hacia la participación del instituto, sino hacia esta idea que yo planteaba hace un momento de ¿por qué le pones a escoger a la ciudadanía? O sea, hazle las obras que necesita. No le preguntes cuál de las dos que necesita, hazle las dos obras. Pero bueno, eso me parece que ya es un tema de decisión política, lo digo en buen sentido, del municipio. Esto provocó que nos consultaran sobre la posible realización de una segunda. Ya no de presupuesto participativo, sino más bien esto hubiera sido propiamente yo creo que un referéndum sobre límites municipales entre el municipio de Querétaro y un municipio conurbado que era el municipio de Corregidora, acerca de dónde empezaba y dónde terminaba el otro. Pero la verdad es que a la hora buena ya no se hizo, pero sí se siguieron haciendo este tipo de ejercicios de presupuesto participativo. ¿Qué destacaría yo de este ejercicio o de esta experiencia? Bueno, yo destacaría dos cosas. La primera, entender que estos mecanismos de democracia se pueden hacer cuando hay voluntad, ¿no? O sea, aquí no había una ley, pero el municipio lo podía regular. El municipio lo podía reglamentar porque es su presupuesto y porque en México, no sé en otros países, pero sí en México, es el municipio quien tiene el ejercicio de su presupuesto.
Claro está, hay que presupuestarlo, claro está, hay que supervisarlo, claro está, hay que cumplir con las leyes de presupuesto público. Vamos, insisto, estos mecanismos no pueden servir para incumplir esas leyes, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Segunda, bueno, en realidad sean tres elementos. Segundo elemento, que esto también muestra la posibilidad de una colaboración entre autoridades, entre organismos autónomos, como son los institutos electorales, y los ayuntamientos, donde no se requiere que un órgano superior entre a hacer algo, sino directamente estos dos. Tres, a mí me pareció novedoso, pero a la vez interesante, la participación de los órganos garantes de acceso a la información. Creo que particularmente en aquellos lugares donde estos mecanismos sean nuevos, esto puede ayudar, y lo digo en buen sentido, a darle una legitimación, porque puede garantizar que la ciudadanía sepa específicamente qué se está haciendo y conozca perfectamente el ejercicio del presupuesto. O sea, darle confianza al mecanismo, ¿no? Darle confianza al mecanismo. En ese sentido, insisto, me parece que por ahí puede ser un ejercicio interesante. Bueno, yo quisiera dejar esta parte de la experiencia hasta aquí para escuchar sus comentarios, sus reflexiones, sus planteamientos, insisto, sobre todo mucho a partir del punto de vista práctico, pero bueno, pues igualmente respecto de lo que exponíamos en la primera parte de esta sesión y también lo que comentó Ale ya en la ocasión anterior. Entonces, adelante, quien quiera participar. Me queda una duda, maestro, porque efectivamente, como usted mencionaba, este presupuesto participativo implica diversas acciones, ¿no? Una, el presentar propuestas de cómo se gasta el presupuesto, un proyecto en sí, y otra solamente una parte como más pasiva, siento yo, el hecho de solamente la consulta como tal, ¿no? Entonces, cuando es la consulta como tal, pues tiene su fundamento constitucional en el 35, porque siempre, pues va a ser una consulta, ¿no? Pero ya cuando presentas un proyecto en sí, entonces ahí sí ya, lo que decía, en algunas entidades puede que no tenga fundamento. Pero ¿cuál sería la duda ahí, compañera? La duda es de que en relación a la primera pregunta que hacía, en que si teníamos, si lo podíamos aplicar en algunas entidades donde no tienen un fundamento legal. Entonces, si es con la modalidad, entonces, de presentar un proyecto como tal de presupuesto, entonces ahí sí tendríamos un caso difícil a resolver porque ponderar la ley que nos faculta, ¿no? Pero cuando es simplemente como un tipo consulta, entonces viene a ser como una consulta en sí. Es decir, se degenera la naturaleza del presupuesto participativo porque ya solamente es una consulta sobre un presupuesto, cómo lo van a aplicar. Es decir, como que esa versión del presupuesto participativo ya viene a ser como una consulta, ya no como un presupuesto como tal. Ah, ya. Bueno, respetuosamente diferiría. Yo no lo vería como una consulta porque sí implica la asignación de un presupuesto. Yo lo que creo es que, pero lo podemos debatir desde luego, es que es una manifestación diversa. O sea, el tipo ideal te dice, la ciudadanía decide qué proyectos participan y cuál es el ganador. Digamos que ese es el tipo ideal, ¿no? Este modelo que se nos presentó a nosotros era, la autoridad es la que decide qué proyecto somete a la consideración. Desde luego, digamos, si lo juzgamos desde el tipo ideal, no es un ejercicio de presupuesto participativo perfecto. Pero yo diría, para lo que había, fue lo que se pudo hacer. Y a mí me parece que fue un buen ejercicio. Desde luego, lo mejor sería, a ver, tendríamos que definir lo mejor desde dónde. O sea, lo mejor desde la participación ciudadana sería que la ciudadanía pudiera presentar proyectos. Pero dada la situación específica en la que nos encontrábamos, que esa posibilidad no estaba legalmente prevista, o sea, lo que el ayuntamiento nos decía era, yo no puedo abrirlo porque necesito presupuestarlo, necesito contemplarlo de alguna manera, no lo puedo abrir de esa manera, lo puedo abrir de esta otra forma. Y la verdad es que también ahí nosotros teníamos que confiar en el criterio del ayuntamiento, primero porque los expertos en presupuestación de ese tipo no éramos nosotros.
Segunda, y yo creo que esto puede jugar a favor, porque constitucionalmente los ayuntamientos administran sus recursos, ¿no? Entonces creo que ahí es donde se puede abrir la puerta. Ahora, desde luego me parece que lo mejor es sí que la ciudadanía pueda optar por presentar los propios proyectos, ¿no? Pero bueno, digamos que asumiendo que no era la forma ideal, sí nos parecía que era una forma interesante como para empezar a practicar esto. Porque también otro cuestionamiento que podría surgir era, ¿por qué en ese fraccionamiento? ¿No? O sea, ¿por qué no en una comunidad o por qué no en el ámbito municipal? O sea, ¿por qué tan focalizado en ese? Bueno, pues porque la consulta del ayuntamiento, la invitación vino para ese caso. O sea, a nosotros no nos dijeron, oiga, ¿en qué parte del municipio les gustaría que hiciéramos una consulta? Sino vinieron ya muy directamente, oigan, queremos hacer un ejercicio de presupuesto participativo respecto de esta colonia, de este fraccionamiento, ¿no? Muchas gracias, Carla. Sí, imperfecto, un ejercicio imperfecto, desde luego. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Adelante, Rubén. Sí, unos comentarios, doctor. Lo que decía hace rato de que este dispositivo del presupuesto participativo va más allá de lo electoral, ¿no? Ajá, ajá. En el caso de la Ciudad de México, es un mecanismo que ya casi es anual, digamos, ¿no? Y se trata de un mecanismo menos esporádico que los otros que hemos visto. Yo creo que ese es como el valor de este mecanismo, digamos, ¿no? De que, pues sí, la democracia participativa, pero pues generalmente pues hay ejercicios como muy esporádicos o no hay. Este al menos ya se ha ido como institucionalizando y hay ejercicios más esporádicos. Yo creo que este es como uno de sus valores. Lo otro es que también es un mecanismo como muy cercano a la gente, ¿no? Es un mecanismo de participación ciudadana muy local, ¿no? Y ese es como su valor. Y por lo tanto, permite también que haya hasta cierto punto como democracia deliberativa, es decir, que permite un diálogo entre el ciudadano y la autoridad. En el caso de la Ciudad de México, entre la alcaldía y los ciudadanos, digamos, un poco quienes empujan el proyecto en un momento dado. Y aquí, pues, digamos, recuerdo una frase ahí que nos dijo en un principio de este diplomado de que la democracia se nace hablando. Yo agregaría que la democracia también se fortalece hablando. Y en este sentido, este mecanismo favorece esto. Yo diría ahí un poco de los retos de este mecanismo es la poca participación, digamos, lo vemos en la Ciudad de México, digamos, y también pues en el caso de Querétaro. Ahí en el Querétaro me quedé con la duda de cuál fue el global o el total de electores, digamos, nos dijo que fue el 40% de la participación, pero no escuché, digamos, cuál fue el número total de electores, digamos, que podían en su momento participar. Estos serían en general mis comentarios, doctor. Muchas gracias. Fíjate que no quisiera darte el número porque te lo voy a dar equivocado. No lo recuerdo con precisión. Pero lo que sí te puedo decir es que rondaba sobre los 2,000, más o menos. Pero el número exacto, la verdad es que no lo recuerdo. Ahora, yo ahí tengo una hipótesis. La hipótesis que tengo, pero es meramente hipótesis, es que mientras más pequeño es el espacio geográfico en el que se consulta, la participación puede subir. La segunda hipótesis que tengo es que mientras más politizada está la comunidad, mayor participación hay. Pero son hipótesis de trabajo, o sea, tendríamos que corroborarlas, ¿no? Pero lo que yo observo es eso. A mayor extensión territorial y mayor número de ciudadanía, se diluye la participación. Probablemente esto tenga que ver con que cuando es más inmediato, está más presente. No sé si me explique. O sea, vas a la tiendita y están comentando el punto, vas al Oxxo y afuera está pegado el cartelón, vas a recoger a tus hijos a la escuela y ahí están platicando del tema, ¿no? O sea, es que no quiero decir la palabra politizar, pero como que se socializa más. Y yo creo que ese es un reto que tenemos en este tipo de ejercicios. Ahora, es un reto muy complicado porque
cuando la ciudadanía escucha autoridad, instituto electoral, más como que les cansa el tema, ¿no? Sobre todo cuando son ejercicios muy continuos. Entonces, pues sí, ahí tenemos un tema. Y creo que la única manera de enfrentarlo exitosamente es cuando la comunidad se vincula. O sea, cuando es una consulta muy amplia y el tema le interesa a un grupo relativamente pequeño, pero digamos muy intenso, lo que necesitamos es que le interese al grueso de la ciudadanía de la localidad que vamos a consultar. Pero estas hipótesis que te estoy comentando surgen un poquito de esa experiencia. A lo mejor, no sé, por ejemplo, San Pedro Garza García, donde han utilizado también estos mecanismos, la experiencia es distinta. Yo lo comparto a partir de mi experiencia. Muchas gracias, Rubén. ¿Quién más? Creo que esto que platicamos puede ser interesante porque, claro, la experiencia de la Ciudad de México es muy valiosa, pero digamos que es una experiencia además ya muy documentada, ¿no? Creo que lo interesante es cuando volteamos a ver otras experiencias que a lo mejor no están tan documentadas y que se pueden parecer más a lo que vivamos en nuestro estado o en nuestra comunidad, que no necesariamente se parecerá a la Ciudad de México, ¿no? O sea, no es cierto esto de que fuera de la Ciudad de México todo es Naucalpan, al contrario, somos muy diversos dentro de todo nuestro país. Pues si no hubiera algún otro comentario, no me queda sino agradecer su amable y gentil presencia en la sesión de hoy, desearles que sigan avanzando exitosamente en su diplomado y seguramente por ahí nos veremos al menos en la última sesión. Que tengan muy buen día y muchas gracias. Hasta luego.